Bien. Querida Lilita. ¿Salgo de arriba? Sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te veo cómoda. Te agradezco mucho este momento televisivo. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Y escuché todos tus argumentos, que son lo más importante. ¿Por qué marcha la gente mañana? ¿O por qué debería marchar? Yo te diría que yo estoy conversando con la sociedad. Yo no soy quien decide por qué marcha uno u otro. Pero creo que la cuestión que nos planteó el escándalo de la vacuna Gate, de alguna manera es un volcán con una lava negra, pero a su vez brillante, porque puso la Argentina, no solo su clase política, puso a presidentes de organizaciones de derechos humanos, no solo a la clase política, puso a médicos, no solo a la clase política, y puso a muchos ciudadanos que a lo mejor inventaron enfermedades para vacunarse antes que los grandes, o que están pidiendo turnos tratando de trampearse, o de chicos jóvenes que se vacunan por militancia. Entonces, a mí no me gusta en esta instancia, yo tengo la certeza que es tan histórica y a su vez tan trascendente, que me gustaría elevar la cuestión. A ver. Y voy a hablar de la República Argentina. ¿Por qué los constituyentes del 53, ratificada por peronistas, radicales y frepacistas, en gran parte, por lo menos en la parte de derechos humanos, en la Convención del 94, decidimos tener una constitución? Y ahí es la diferencia entre una democracia constitucional y de una democracia de mayorías. La democracia de mayoría sin más es que quien saca un solo voto, 10 votos o millones de votos de más, decide por todos. Es decir, es una democracia profundamente autoritaria que elimina a las minorías. Esto responde a la teoría decisionista de Carl Schmitt, que funda el libro base del cristianismo de ese señor que era autor, ese señor que estaba en Inglaterra. Ernesto Laclau. Laclau. Cuando ustedes lean a Laclau, él tiene la noción de democracia mayoritaria. Así es. ¿Qué significa? Quien puede decidir, decide todo, incluso aniquilar las minorías. El libro de Laclau Frente a eso, es la razón populista. Es eso. Es la razón populista, pero también es la razón de Hitler, ¿eh? Porque no se olviden que Carl Schmitt fundó el Estado nazi, justificó en su teoría del Estado. Yo la conozco al pie de la letra porque la di. Así es. Es la línea del decisionismo. Un hombre brillante, Carl Schmitt, pero al servicio de la desaparición de las instituciones y a favor de un Führer, que puede llamarse caudillo, y donde sus ejércitos, que pueden estar en la calle, que pueden ser paralelos, o que pueden ser militantes de un partido, deciden sobre toda la vida de los demás. Entonces, en esas características, Alemania es solo el Führer. El Führer y sus adeptos. Quienes no eran adeptos al Führer eran antipatria. Cuando una tesis como esta, quien estaba Somozas, quien no estaba con Somoza, era antipatria. Cuando en Paraguay estaba Stroessner, también había elecciones, pero el que estaba contra Stroessner tenía que emigrar. Yo lo vi en el norte porque todos los liberales
prácticamente se exiliaron en Resistencia, en Corrientes, en Formosa, en Santa Fe. Entonces, hay otra concepción de la democracia, que es la constitucional, que parte de lo siguiente, y creo que en esto tiene razón Locke, pero que todo el mundo me va a entender, que todos nosotros, todos, desde el presidente al último linchera, tenemos derechos humanos anteriores y superiores a cualquier Estado y a cualquier gobierno. Y que en consecuencia, como la primera parte de la Constitución, hay derechos constitucionales inalienables para todos, incluso para los que cometen delitos. ¿Está claro? Por eso el debido proceso, etcétera. El derecho de defensa, tener un abogado. Entonces, vos tenés, por eso, en esa concepción, yo quiero hablar despacio porque si no, esto es como una instrucción cívica o una clase de derecho constitucional. La democracia constitucional sería, primero derechos, más instituciones. Esas instituciones están dirigidas a preservar y desarrollar y garantizar esos derechos individuales y sociales. Con lo cual, para decidir las cuestiones en el Congreso, rige la regla de la mayoría para la elaboración de la ley. Ahora, siempre tiene que haber más derechos humanos, más regla de la mayoría, más justicia independiente para que asegure que nadie pueda ver violados sus derechos y que la justicia sea cumplida. Déjame que te pregunte. Esta es la división de poderes de la República. Déjame que te pregunte esto. ¿Y a quién beneficia? Perdón porque quiero terminar el argumento. Sí. ¿A quién beneficia esto? ¿A los poderosos? No. No. Al ciudadano. Principalmente favorece a todas las personas a decirles, el linchera tiene derechos. Y se los están privando. Esta demanda en la calle. Todos tenemos, de la linchera al último funcionario. Bueno. Ahora, en esa democracia constitucional, quien debe dar el ejemplo del respeto a los derechos humanos, y después voy a hablar del Estado con su puesto ético, son los que somos funcionarios. Porque si no es un escándalo. Bueno, lo que yo tenemos. Te obligo a hacer lo que yo no hago. Claro. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Ahí vamos al segundo argumento. En consecuencia, la República siempre preserva los derechos de todos, y en especial de las minorías, y en especial de los pobres. Aunque esto no suceda en la vigencia práctica, que es otro tema del que podemos hablar. Ahora, la República es la única arquitectura que dio el mundo donde pudo participar, por ejemplo, en Roma, en la República Romana, el tribuno de la plebe, que era intocable. Claro. Para defender los derechos del pueblo. El representante de los sectores más bajos. Entonces, claro. En la historia, Montesquieu es el que le viene a decir al imperialismo anterior, pero también al imperialismo de Napoleón, pero también a la concepción autoritaria de la Asamblea con Robespierre, que termina en el terror, les viene a decir lo único que garantiza los derechos es la división de poderes, que es la confirmación de la teoría de Locke en Inglaterra. Ahora, pero... ¿Cómo se construyó Inglaterra? Está bien la monarquía, pero está para garantizar a través de un parlamento de los comunes los derechos naturales
de un pueblo. Por eso está la Carta de 1205 que permitió el habeas corpus para que los reyes, el Juan sin tierra, no se apoderara de la libertad de nadie. Miren Profesora, la raíz histórica de esto. Me encanta, profesora, esto es maravilloso. Lo que le quiero preguntar explicar de la manera más sencilla. Sí, lo que quiero preguntarte es el problema en la Argentina. Perdón, Lilita, esta demanda social de los banderazos en medio de la pandemia por las libertades básicas, ¿tiene algo que ver con esto que estás desarrollando, que es la teoría de la República? Digamos, ¿se ha encarnado en un grupo de personas? Sí, pero yo lo llevaría ahora a la República Argentina. A ver. Porque hay algunos que por ideología, que por criterio, por historia, por determinados escritores de izquierda, a los que yo he leído, porque he tenido formación también marxista, han creído en esta primera democracia, en la autoritaria, es decir, como un nazismo a la inversa, y se han convertido en estalinistas. Ustedes saben que Stalin es alguien que decidió eliminar todas las minorías, pero no solo las minorías, sino al pueblo. Eliminó a 8 millones de ucranianos. Se llaman los kulak, se llamó el Holodomor, la muerte por hambre de todos los campesinos. ¿Y saben por qué no reclamó Churchill? Porque habían ganado la guerra con Stalin. Como ahora, la eliminación de los kurdos está escondida por Europa. Lilita. Entonces, acá hay otro llamado. ¿Me dejas terminar de argumentar? Sí, dale. Muy bien. Yo creo que el otro problema de la República Argentina es una grieta falsa. ¿Por qué? A ver. Porque nosotros tenemos que resolver un tema de identidad. Yo creo que de un lado y de otro vivimos una Argentina del privilegio y de la violencia hace demasiados años. Del privilegio, porque quien tiene relaciones con el poder consigue con chavos, consigue vacunarse primero, consigue que la vacunen en salud, consiguen a través de coimas el primer lugar en el teatro, y esto se alteran en las filas. Cuando se inunda la ruta, por ejemplo, la 9 o la 8, van por la banquina. ¿Cuántos? Díganme, ¿cuántos van por la banquina adelantándose a la fila? Si esas personas cuando llegan al poder también tienen vacunatorio de privilegio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender que si no hacemos la acción correcta, sin importar el resultado y sin importar el partido y ni importar las ideologías que son respetables, yo no tengo, nosotros tenemos que respetar al otro, porque si no respetamos al otro y no damos el ejemplo, nadie cree en el otro. Consecuencia, nadie termina creyendo, los argentinos, en la Argentina. Y los de afuera, menos aún creen en la Argentina. Con lo cual, el problema que tenemos que solucionar es mucho más profundo. ¿Por qué marchamos? Tenemos que marchar por un contrato moral. Tenemos que marchar con la conciencia moral de que cambie la clase dirigente o se vaya, pero que también cambien ustedes los ciudadanos que van a marchar. Y junto hay que caminar con la voluntad de marchar. Lilita, Juntos por el Cambio. Por otra dignidad nacional, para que no se muera la Argentina de la decadencia, porque nos estamos muriendo y nadie se da cuenta. Déjame que podamos pelotear un poquito de política. Juntos por el Cambio representa, desde la lección aprendida de la derrota después de los 4 años,
puede reencarnar en esto que estás planteando? ¿Qué se tiene que dar para que el no peronismo haga eso? No. A ver, yo sinceramente no soy antiperonista. Vos venís de un trabajador, hijo de un trabajador peronista, que no sos kirchnerista. Así es. Yo me he casado con un hombre cuya familia era peronista, y él era peronista, después fue de la coalición, mi exmarido. Y mi hijo más chico, Nacho, que está acá, me canta canciones cristianas, decía: yo soy pedonista y de River. Porque era lo que sentía su padre. Claro. A ver, acá hay que hacer una excepción. Hubo una generación, la nuestra, la que tiene hoy 60, 70, que no, sobre todo después de todo lo que sucedió, que no tenía antinomias. A ver, los padrinos de mi hija mujer, no eran solo peronistas, eran menemistas. Pero nos sentábamos en la mesa de los domingos. Mis amigas, muchísimas de mis amigas, vienen del peronismo y de la juventud peronista. ¿Y cómo se recupera? Yo fundé uno en partido con Tata Quirós, que era ex montonera y estuvo 7 años presa. Quien armó la antinomia fue el kirchnerismo. Bueno, sí. Porque la verdad es que ahí empezó un fanatismo que yo lo salvé, porque saben que hicimos los íntimos amigos que estábamos en distintas posiciones. Muchos peronistas se volvieron republicanos, como decís vos. Hay muchos peronistas que le da asco esto, ellos no son peronistas de esto. Y hay otros que para salvar la amistad, ¿saben lo que hicimos? Hablamos de nuestro afecto, de nuestro amor, de nuestra historia compartida, pero yo no me peleé con ninguna amiga, ni con ningún amigo, por ser kirchnerista. Pero, con lo cual el tema es salvar la grieta. Sí, otras familias han vivido la división terriblemente. Pero bueno... Lo que quiero preguntar operativamente, hay que perdonar. ¿Cómo se salva? Yo quiero saber cómo se salda la grieta. Eso, a ver. Primero, perdonarse. Segundo, aceptar. Miren, acá hay un problema entre la desilusión y la decepción. Yo creo que nosotros todos nos ilusionamos, algunos con Juntos por el Cambio, con Macri, otros nos ilusionamos con el kirchnerismo, algunos, es decir, otros con la alianza, y estamos profundamente desilusionados. Pero eso no quiere decir que estemos desesperanzados, porque la ilusión es creer en algo que finalmente no sucedió. Pero la esperanza no muere nunca, y la fe menos. Ahora lo que puede salvar la grieta es que todos y cada uno de los argentinos y las argentinas digamos: vamos a tener otra conciencia moral, vamos a respetar al otro, vamos a dejar de robar, vamos a dejar de mentir. Yo cuando expliqué el contrato moral, que para mí era clave en la Argentina, año 2002, publicado en el 2004, y fue la carta fundante del ARI, del Partido de Coalición Cívica, yo dije que este era el problema. Entonces, ¿cómo se soluciona? Miren, se soluciona con el amor, el perdón y el ejemplo. Pero Lilita, para eso tenés y que el tener... arrepentimiento. Yo coincido plenamente, pero para eso tenés que ¿Qué tener quiero líderes, decir? pero para eso tener que tener líderes que acompañen ese movimiento, que ayuden desde el tipo de liderazgo. Yo lo estoy convocando en ese sentido. A ver, yo lo acompaño. Yo he tenido que luchar contra la corrupción, porque la corrupción es quitarle plata al pueblo y quitarle plata a las clases medias para enriquecerse. Esto es intolerable cualquiera sea el gobierno. ¿Qué sentiste con Lázaro? Yo no he dejado... ¿Qué sentiste con la condena a Lázaro? La verdad es que yo hice la denuncia, fue con PPT, pero ya había hecho la denuncia en el 2008,
y Jorge Lanata tuvo la grandeza de demostrar nuestro expediente y demostrar las pruebas del lavado, pero sentí que era muy bueno para los jóvenes que habían luchado que pudieran ver una luz de justicia. Yo estaba segura que la iba a ver, yo lo había debido preso. Ahora, el hecho de que estén libres, miren, a mí la verdad y la justicia me importa más que la prisión, pero sí me gustaría ir una forma de justicia restaurativa, que sería, yo les pediría, cuando uno pide, se arrepiente, devuelve el dinero robado. Claro. Porque si no, no hay arrepentimiento. Obvio. Si se devolviera, si hiciéramos una justicia restaurativa y ellos devolvieran todo el dinero robado, esto sería ejemplar para la Argentina. Lo segundo, me dio un profundo dolor de la Argentina antropófaga, de la que yo hablo ya en el escrito del 2002. Cómo los padres y las madres comen a sus hijos. Porque lo terrible, la tristeza profunda, es que todos los hijos de Báez tengan que pagar la condena porque Lázaro haya sido el amigo, el perro guardián, el cuidador del verdadero ladrón, que era Néstor Kirchner. Y Cristina había tenido una oportunidad, porque cuando muere Néstor, Cristina tuvo la oportunidad de entregar todos los bienes y sin embargo peleó la herencia. Y cuando peleó la herencia... No solo peleó la herencia. Se hizo absolutamente cómplice. Claro, siguió con el procedimiento. Claro, ahí está. Es ahí donde ella ya no puede excusarse de la corrupción. Pero ¿de qué le vale el dinero? A ver, ¿de qué vale el dinero? Yo lo conozco a Máximo desde que tiene 11 o 12 años. Máximo es un chico que necesitaba mucho afecto, que tenía algunos problemas. Hoy se lo ve mucho mejor. Yo cuando lo veo en la cámara, y yo soy madre, yo me alegro. Ahora, cuando después ejecuta las órdenes de la madre, de que vayan al conurbano, de que den una vacuna por un voto, yo siento qué daño le han hecho a esos hijos. Pero yo no me voy a meter con los hijos, aunque me maten. Desde que, lo dije ayer, ¿no? Zulema Yoma un día me habló para agradecerme que no había implicado a sus hijos en un juicio muy, muy complicado, se llamaba el crimen de Armentano. Sí, de Poli Armentano. Que lo dispuso el Polideportivo de Olivos. Sí. Y yo me juré ese día que yo nunca iba a involucrar a ningún hijo. Miren lo de Carlitos, que fue una tragedia. Miren esa madre desesperada que fue sacada de Olivos como loca. Piensen lo que está pensando la ex mujer de Báez, que tiene sus hijos con condena. Yo no estoy alegre por eso. Yo estoy enormemente triste por la Argentina. ¿Sabés Yo no quiero que ¿sabés eso se qué? repita. Me dejás que te voy a pedir algo. Me hiciste pensar en qué pensarán los padres de esos chicos de la Cámpora que se adelantaron en la cola y se vacunaron haciendo la B de la victoria. Celebrando... No, vergüenza. Pienso en la cultura, ¿no? Porque la cultura que baja desde la lideresa, en este caso de Cristina. Bueno, pero los padres tienen que explicarles. Los padres tienen la oportunidad, aunque sean peronistas. Yo sé que hay mucha gente que por no haber vivido la revolución confunden un Estado cleptómano y corrupto que aniquila minorías con la revolución posible. Pero no es así. No podemos heredarle esta nación a nuestros hijos. Yo creo que mañana hay que marchar por la confianza en la vida, pero quiero aclararles porque soy una especie de Jonás. Por eso me pegaron tanto. ¿Está? Sí. Yo soy ese Jonás de la Biblia, ya no Hans Jonas, que es uno de los mayores filósofos de nuestra responsabilidad por la especie.
Yo les ruego al pueblo de la nación que se conviertan, que decida hacer otra cosa. Y cuando hablo del pueblo de la nación, hablo de pobres, ricos, clases medias, de peronistas, radicales, quien sea. Dios nos está dando oportunidad cuando nos hace sentir asco moral. En nuestra alma se siente el asco moral. Entonces no vayamos a disputar poder mañana. Vayamos a reunirnos para no tener vergüenza de ser argentinos, por la igualdad ante la ley, por el fin de la grieta en nombre de la paz. Miren, yo estuve en el Congreso africano, cuando estaba Mandela, y les pregunté en Sudáfrica, porque estábamos con Tata Quirós, y creo que estaba María Eugenia Estensoro, les pregunté por qué habían perdonado los negros. Y un chico, con una remera de el Che Guevara, me contestó porque queríamos la paz. Los que queremos la paz, tenemos que marchar siendo no violentos. A mí me preocupa, y yo la he vivido personalmente, la violencia, las operaciones terribles. Ahora, yo nunca le hice una operación a ellos, hicieron operaciones terribles contra un hijo mío, mentirosas, se demostró en la justicia, pero también lo hizo mi gobierno. También lo hizo mi gobierno, desde la AFI de Pilar, y la peor. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos que cambiar el sistema, pero solo a la Argentina la salvamos los argentinos, y no vamos a solucionar que se vayan todos, porque como dijo un viejo secretario del Superior Tribunal, los que vienen son peor de los que se van. Si nosotros no cambiamos, no va a cambiar la Argentina. Si nosotros no miramos a Dios, al cosmos, a la conciencia, a lo que tenemos adentro, a nuestro corazón, a nuestra alma, la Argentina está perdida. Te voy a hacer una última pregunta, Lilita. Y yo no quiero que se pierda la Argentina. Te voy a hacer una última pregunta. Yo no puedo marchar. Y no, déjame, yo quiero terminar de hablar. Yo no quiero que vayan los padres que tienen riesgo de COVID. No. Vayan los hijos, vayan los nietos, vayan en nombre de una nación que hoy está decepcionada, pero quieren que les diga, yo tengo fe y esperanza, que son otra cosa de la ilusión. El que espera, a pesar de todo, tiene como Mateo 5 la herencia del reino. Esta Lilita poderosa, ecuménica, habla desde fuera o desde adentro de una estructura política como Juntos por el Cambio. Hablo como Lilita. Muy inteligente. Yo logré en la vida ser solo un hombre. No tengo cargos públicos, no tengo cargos políticos. Siempre fui Lilita. Aunque tuviera que hacer política, siempre fue Lilita. Aunque tuve que armar un partido, siempre fue Lilita. Yo tuve una misión, que es abrir caminos. Y yo quiero ver a una nueva generación en el poder con el contrato moral en la mano. Y si es posible, con la Biblia, con el Corán, con el Lao Tse, con el budismo, con el hinduismo, con la confianza en la vida. Ese es mi sueño. Vaya, señora, le agradezco enormemente este diálogo profundo. Gracias, querido. Lilita Carrió, pausa, ya venimos.